Buenas noches, estimados televidentes. A partir de este programa vamos a hacer una pequeña reseña histórica de los personajes que más han influenciado en la historia de las relaciones internacionales, especialmente las relaciones internacionales contemporáneas, la geopolítica contemporánea hasta nuestros días, y comenzaremos en este programa con la figura de Joseph Stalin. Joseph Stalin, realmente su nombre Joseph Dugashvili, de origen georgiano, nacido en 1878 y muerto en 1953, como parte de la historia de Rusia y la historia de la entonces Unión Soviética. La figura de Stalin, una figura extremadamente controvertida en la historia mundial, la historia de las relaciones internacionales, digamos que hace su primera aparición, o los historiadores reconocen que siendo estudiante de lo que hoy podríamos llamar el bachiller, se destacó por ser una de las figuras extremadamente brillantes, un hombre brillante como intelectual, y en esos años, antes de 1905, ante la Revolución Rusa de 1905, sufre prisión por primera vez por formar parte del entonces Partido Socialista Georgiano. O sea, está en un campo de concentración, de ese campo de concentración huye, regresa a las ciudades, participa en la Revolución Rusa de 1905, 1906 otra vez detenido, vuelve a escapar de esa prisión y es uno de los participantes en la Revolución Rusa de 1917, más conocida como la Revolución Comunista de 1917, la Revolución Bolchevique, ya formando parte del entonces Partido Obrero Socialdemócrata ruso, que en ese momento dividido en dos grandes bandos, el Partido Menchevique, el Partido de la Minoría, y el Partido Bolchevique, el Partido de la Mayoría. Stalin se unió al Partido de la Mayoría, partido que era dirigido por otra gran figura, importante figura en la historia de la Unión Soviética y de Rusia, como fue Vladimir Ilich Lenin. O sea, Stalin estuvo en esos participantes de la primera, incluso la primera parte de la Revolución Rusa de 1917, en febrero, que fracasa. O sea, los bolcheviques no toman el poder, pero se mantienen así hasta noviembre. Sabemos que la revolución fue, según el calendario ruso, fue en octubre, pero según el calendario que tenemos actualmente, o sea, que finalmente primó en la historia, del occidente, fue en noviembre. Stalin es uno de los participantes, triunfa la revolución rusa y emerge como uno de los miembros del entonces buró político del Partido Bolchevique, o sea, el principal grupo de poder que asumió el liderato de esa revolución y su desarrollo ulterior, incluso en la guerra civil que prácticamente después de la revolución de 1917 se va a traducir en todos los territorios de Rusia, entre los llamados los rojos, o sea, los que apoyaban la revolución, los comunistas, y los blancos, dirigidos por diferentes generales y apoyados por todo el occidente, que terminaba incluso la Primera Guerra Mundial, apoyaron a estos generales para aplastar la revolución rusa. En ese periodo, Stalin asumió el comisariado de las nacionalidades rusas, incluso escribe sobre el tema de las nacionalidades en Rusia. Hay críticos, tanto de Occidente como de la propia Rusia hoy, antes de la Unión Soviética, que unos dicen que sí él escribió eso, otros que no lo escribió. Lo cierto es que llega hasta nuestros días como que él es uno de los teóricos del tema de las nacionalidades en ese amplísimo territorio que había sido el Imperio Ruso, que después se convierte en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, o sea, en la Unión Soviética, y que dentro de esa gran república no solo había 13 grandes repúblicas, sino que había una cantidad de nacionalidades, más de 90, estados federados dentro de la Federación Rusa, o
sea, que tenían una autonomía interna, no una autonomía en sus relaciones exteriores. Ese comisariado lo asumió Stalin 1918 hasta 1922, según la historiografía moderna. Empiezan los conflictos a partir de la enfermedad de Vladimir Ilich Lenin, luego de sufrir un atentado donde recibe herida de 2 balas, las 2 balas estaban envenenadas, y empieza la lucha interna dentro del Partido Comunista de la Unión Soviética, dentro del Partido Bolchevique, entre los que apoyaban a Stalin por un lado, sobre todo otro personaje famoso en la historia de la Unión Soviética, Bukharin, y los que apoyaban a Trotsky, Kanamev. Otros estaban, digamos, más o menos en el medio, no estaban ni de un bando ni de otro. Lenin incluso todavía estaba vivo. Lo cierto es que Lenin, antes de su muerte, escribe un famoso testamento donde critica a Stalin y a la vez critica a Trotsky. En el caso de Stalin, las críticas fueron las críticas, digamos, más agudas. Le critica a Stalin su manera personal de tratar a los compañeros dentro del partido, un trato que muchas veces era ofensivo, rayando en lo vulgar, lo que le había traído una gran enemistad en muchos de los principales dirigentes de ese buró político de lo que había sido la Unión Soviética. Finalmente, muere Lenin. Al morir Lenin, todavía Stalin mantuvo el cargo que había tenido de secretario del Partido Comunista de la Unión Soviética. O sea, era un cargo que incluso en ese testamento Lenin decía que debía ser quitado de ese cargo. No es quitado. Stalin se mantiene. En 1924 se da el 12º Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética, y en ese Congreso Stalin emerge como el sustituto o el heredero de Lenin en el poder de la Unión Soviética, y en ese momento se inicia proceso acelerado de consolidación de su poder político, consolidación que se da finales de los años 20 hasta los años 30, cuando prácticamente toda la oposición, o eso que se ha llamado en la historia como la oposición dentro del Partido Comunista de la Unión Soviética, tanto la oposición de derecha como la oposición de izquierda, o sea, los opositores que lideraba Trotsky, como los opositores de derecha, Kanamev y Zinoviev, fueron prácticamente destituidos, mandados a campo de concentración. Trotsky fue finalmente expulsado por Stalin de la Unión Soviética, viajó a Turquía, de Turquía viajó a México, y en 1934, o sea, prácticamente 10 años después, se da lo que finalmente la consolidación total del poder de Stalin, y a partir de ese año 1934 también se inicia dentro de los altos mandos del Ejército Rojo una depuración de todos los que Stalin consideró como posible oposición. Eso trajo consigo incluso que de los 4 mariscales que habían salido de la guerra civil, 3 fueron fusilados. De los generales, más de la mitad fueron destituidos, unos fusilados, otros mandados a los gulag, o sea, especie de campo de concentración. De los coroneles, igual la mitad fueron o fusilados o mandados a los campos de concentración. Lo cierto es que el alto mando de ese Ejército Rojo, que había emergido victorioso de la guerra civil, prácticamente fue desarticulado, en lo que tuvo también un papel relevante la figura tenebrosa, siempre a la espalda de Stalin, que fue Lavrentiy Beria, jefe de la KGB, de los servicios especiales de la entonces Unión Soviética, que asumió la tarea de depurar, entre comillas, muchos de ellos, como les estoy diciendo, asesinados realmente de ese Ejército Rojo. Esto, digamos, que es la parte más oscura de la historia de Stalin. Hay también una parte
que hay que considerar positiva. No hay ningún personaje histórico que tenga solamente una parte negativa y no tenga nada que haya sido positivo. Eso realmente es imposible, no sería académico realmente decirlo. Los años finales de los años 20 y los años 30 es el periodo de la gran industrialización de la Unión Soviética, donde la Unión Soviética prácticamente pasó de ser un país agrario, un país con relaciones predominantemente feudales, pasó a ser una gran potencia industrial. Comparado a los índices de producción de acero y de aluminio, la Unión Soviética llegó a superar a todos los países de Europa y solamente su producción de acero era comparada con la producción de los Estados Unidos. Por lo tanto, se convirtió en una gran potencia. Militarmente desarrollaron grandes producciones de tanques, de aviones, de armamento, en momentos en que la historia, evidentemente, avanzaba a un enfrentamiento entre esa Unión Soviética con lo que venía siendo en Alemania el fascismo o el nazifascismo hitleriano. Hasta aquí la primera parte, continuamos en la segunda parte del programa. Continuando en la parte anterior, vimos el proceso de industrialización en la Unión Soviética y hay que ver también la parte que tiene que ver con la colectivización forzosa. Esa colectivización forzosa que trajo consigo el aplastamiento de prácticamente una rebelión de los kulaks. Los kulaks eran campesinos pequeños y medios que nunca habían tenido problemas ni siquiera en el periodo en que Lenin dirigió los destinos del país, pero que con Stalin y este proceso de colectivización trajo consigo prácticamente una sublevación de estos campesinos, que fueron muchos de ellos aplastados, asesinados y otros mandados también a campos de concentración, a los gulags. Ahora, lo cierto es que la mayoría de la población de ese inmenso país se benefició con esta colectivización forzosa. Hicieron grandes cooperativas, hubo una gran producción agrícola y de una u otra manera, esos finales de los años 30, principios de los años 40, creció de tal manera la economía que la Unión Soviética se situó entre las principales vanguardias del desarrollo económico mundial, dirigido por Stalin, en lo cual hay que tener en cuenta también que no podemos olvidar que de 1929 a 1933 se había producido una gran debacle dentro del sistema capitalista mundial y había decrecido la economía, sobre todo de Francia, Inglaterra y los Estados Unidos, menos de Alemania. O sea, Alemania fue menos en este proceso. Y en las relaciones internacionales del momento empieza ese nacimiento del Tercer Reich alemán, 1933, crecimiento, la ansia de revancha de Alemania, que como hemos hablado aquí, finalmente llevaron a el inicio de la Segunda Guerra Mundial, aplastan a Polonia, y en ese aplastamiento de Polonia, cuando prácticamente Occidente esperaba que hubiese un enfrentamiento directo entre Alemania y la Unión Soviética, lo cierto es que desde el Tratado de Molotov-Ribbentrop, tratado que es criticado realmente por gran parte de los políticos, incluso marxistas, políticos también leninistas, de todas las partes del mundo, que consideraron que Stalin nunca debió haber firmado con Hitler un pacto de no agresión, incluso no haber firmado las cláusulas secretas que estaban dentro de ese tratado, cláusulas por los cuales se dividieron a Polonia y aparte de eso le daban a la Unión Soviética prácticamente carta blanca para la ocupación de las repúblicas pribálticas e incluso Finlandia. Pacto, cuando se hace un pacto con el fascismo alemán, en ese momento la Unión Soviética, con Stalin, que fue el que manda a su secretario de Relaciones Exteriores o comisario de Relaciones Exteriores a Molotov a firmar con Ribbentrop, que era a la vez el ministro de Relaciones Exteriores de la Alemania nazi, ese pacto realmente que queda como una gran mancha en las relaciones internacionales de la entonces Unión Soviética. Se dividieron el país, Alemania, se dividieron Polonia. Finalmente Alemania, después de haber derrotado a Francia y prácticamente creer que Inglaterra también estaba derrotada,
decide entonces romper ese tratado y en 1941, 23 de junio de 1941, ataca a la Unión Soviética. Sí, tenemos como antecedente lo que habíamos hablado en la primera parte, que prácticamente la oficialidad del ejército soviético había sido o habían sido fusilados o estaban prisioneros. Lo cierto es que por todas las llanuras del occidente de la entonces Unión Soviética, los tanques alemanes derrotaron a las tropas del Ejército Rojo y avanzaron en la profundidad del territorio de una manera realmente imprevista. Se considera en la historia que en ese momento, o sea, los biógrafos de Stalin hablan de que prácticamente eso fue una sorpresa para Stalin. Stalin nunca creyó, por lo menos en ese momento, que iba a ser atacado por la Alemania nazi, y prácticamente en 10 días la Unión Soviética estuvo al borde de la destrucción. Stalin ni siquiera salía de sus aposentos, no se sabía lo que iba a pasar. Pasados esos 10 días, Stalin sale, asume el liderazgo de comandante supremo del Ejército Rojo, desplazando a todos sus mariscales y generales, y llama a, digamos, sus generales victoriosos de la guerra con el Japón en Jalingó en 1948, llama a Chukov, llama a Batutin, o sea, los grandes generales que habían, que con gran experiencia militar, los lleva hacia el frente con la Alemania nazi, que produce en 1941 la primera contraofensiva del Ejército Rojo y la primera derrota del ejército alemán en toda la historia de los conflictos de Alemania Occidental desde que Hitler había asumido el poder. O sea, en la batalla de Moscú, los alemanes son por primera vez rechazados. Esto evidentemente empieza de una u otra manera a cambiar digamos, la correlación de fuerza. Todavía Alemania tenía un gran poderío. 1942 inicia la gran ofensiva hacia la ciudad que se había llamado Tazarín. Después le habían puesto el nombre de Stalingrado, hoy el nombre es Volgogrado, pero Stalingrado, la ciudad de Stalin. Avanzaron las tropas alemanas igual, cercaron Stalingrado y finalmente, cuando parecía que ya las pocas defensas rusas que quedaban en la orilla del Volga iban también a ser desbordadas, vuelve una ofensiva del Ejército Rojo también dirigida por el mariscal Chukov, que primero cerca y finalmente aplasta a las tropas del mariscal von Pauls, jefe del 6º y el 9º ejército alemán, y tropas también. Ahí habían tropas italianas, españolas, rumanas, búlgaras, todos finalmente se rindieron ante el empuje del Ejército Rojo. Ese es prácticamente el rompimiento final, donde ya la suerte estaba echada. Alemania tenía todavía muchos territorios de la entonces Unión Soviética ocupada, pero ya el avance iba a ser incontenible, en lo que evidentemente ese papel de los grandes generales rusos, pero también de Stalin como jefe supremo del Ejército Rojo, tiene un papel que hay que, de una u otra manera, reconocerlo en la historia. Desde 1942, batalla después del Arco de Kursk, 1943, y el avance incontenible del Ejército Rojo, que culmina en 1945, cuando finalmente las últimas tropas alemanas son cercadas en Berlín, se rinden el 9 de mayo y se da la configuración de la gran victoria de la Unión Soviética, y con ello del nacimiento de una serie de llamados estados satélites de la Unión Soviética en todos los territorios de la Europa Oriental. O sea, una imposición de Stalin en esos territorios, de gobiernos de partidos comunistas que en Europa Oriental realmente eran partidos minoritarios. Los partidos socialdemócratas eran la mayoría, pero se impuso ese sistema de satélites. Nace el Tratado de Varsovia, todavía estando Stalin vivos ahí, primero el aplastamiento de Hungría, la sublevación de Hungría, ya en los últimos momentos de Stalin, pero igualmente es otro momento de esos que
habría que llamar los grandes errores de Stalin al imponer un sistema que no era realmente bien visto en los territorios de la Europa Oriental, a no ser en Bulgaria, donde sí hubo el único país donde hubo una votación democrática y donde una alianza del Partido Comunista con el Partido Socialdemócrata trajo consigo una victoria en las urnas. En las demás realmente hubo una imposición. Stalin muere en 1953, asume el poder en el momento de su muerte Lavrentiy Beria. Lavrentiy Beria es detenido días después, es fusilado, acusado de altos cargos de traición y de asesinato de dirigentes comunistas dentro del Partido Comunista de la Unión Soviética, y empieza el proceso de desestalinización, o sea, quitar lo que, la parte, digamos, de que el pensamiento de Stalin había influenciado en esa Unión Soviética. ¿Cuáles son esas partes que debemos en este momento dejar, yo creería, bien claro? En primer lugar, estalinismo como forma de gobierno para unos es una forma de marxismo, para otros es una forma antimarxista, incluso contrarrevolucionaria, y consideran incluso en 1934 el periodo en que cuando Stalin ya toma el poder definitivo en la Unión Soviética, nace un proceso de contrarrevolución, porque los principios que se empiezan a aplicar son principios que no tienen nada que ver realmente ni con la democracia socialista ni con el poder de lo que habían sido antes los soviets, y lo que se instauró fue un poder verticalista con Stalin arriba, los órganos de seguridad abajo y una amplísima burocracia partidista que en realidad era el principal resorte que controlaba a lo que estaba pasando en la Unión Soviética. Una burocracia partidista. Esa burocracia partidista realmente no tiene nada que ver con el marxismo. El marxismo, cualquier planteamiento que se vaya a hacer, está opuesto a la consolidación del poder del Estado. Todo lo contrario, habla de que el Estado, de una u otra manera, como ente represivo, tiene que desaparecer, y realmente el estalinismo lo que hizo siempre fue lo contrario a eso. Por lo tanto, hoy yo creería que hay que dejar la pregunta abierta: ¿qué cosa es el estalinismo? ¿Tiene algo que ver el estalinismo con el marxismo? ¿Tiene algo que ver el estalinismo con el leninismo, que de una u otra manera es digamos, el marxismo aplicado en la Unión Soviética antes de que Stalin asumiera el poder definitivo en esa década de 1924 a 1934, lo cual fue nefasto para la historia de la Unión Soviética, porque sabemos que finalmente en el año 1989 el primero cae el muro de Berlín en esos estados satélites, y finalmente en 1991 desaparece la Unión Soviética, desaparece el estalinismo, porque seguía primando ese como sistema ideológico en todo lo que había sido ese inmenso país, y nace entonces como heredera de esa Unión Soviética la Rusia que conocemos hasta hoy. Hasta aquí este programa, nos vemos en un próximo programa. Muchas gracias.